Gracias, Patri. Todo tuyo, Gracias. todo tuyo. ¿Se escucha? ¿Se me escucha? Sí. He tocado los cascos y se ha ido. Y se ha ido. Vale. Bueno, lo primero, daros las gracias a todos y a todas los que estáis. Gracias por venir. Gracias por el interés. Vamos a tener este ratito juntas. Va a ser aproximadamente una hora, donde voy a hacer esta intervención sobre budismo y psicoterapia. Y luego voy a proponeros, para ver si alguien se siente concernido o alguien se siente concernida, un espacio que tendrá una continuidad en el centro SAL, en la escuela, donde seguiremos profundizando en estos temas. Me gustaría empezar, bueno, haciendo algo que tampoco habitual es en nuestras vidas, que es como una pequeña pausa, un pequeño stop. Algunos de nosotros sí tenemos esto más incorporado, si le prestamos atención a esas paradas, pero lo habitual es que no nos detengamos, que paremos poco. Entonces va a ser simplemente un par de minutos, 3 minutos, de hacer un pequeño stop, una pequeña parada. Lo que propongo es que llevemos la atención al flujo respiratorio, a cómo entra el aire por nuestras fosas nasales, por nuestra nariz, y cómo lo expulsamos por la boca o por la nariz, cómo lo sintamos más cómodo. De tal manera que cuando inhalo, cuando tomo aire, soy consciente de que estoy inhalando, de que estoy tomando aire, y que cuando exhalo, pues soy consciente de cómo el aire sale, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Y cierro los ojos para entrar más en contacto íntimamente conmigo mismo, conmigo misma. Y continúo en ese ir y venir, en ese flujo respiratorio. Y en esta pausa la invitación que voy a haceros, que os hago, que os propongo, es que llevemos la atención a nuestros tres centros, empezando por el centro corporal, nuestro cuerpo, que podamos observarlo sin entrar en ningún tipo de juicio de valor, sin pretender cambiarlo, y observar qué partes de mi cuerpo están relajadas, qué partes de mi cuerpo se encuentran en tensión, o si hay algún pequeño dolor o gran dolor, o si siento algún vacío o alguna pesadez. Ya digo, con esa actitud de testigo que no juzga, que no pretende cambiar nada, simplemente dar fe de lo que está sucediendo. Cómo es el ritmo de mi corazón. Del cuerpo llevo ahora la atención a otro centro, al centro mental, y me detengo por unos instantes a observar cuáles son las fabricaciones mentales de este momento, en qué estoy, qué es lo que pienso, qué ideas, qué pensamientos, qué fantasías, sin juicio, simplemente tomando nota.
por último, llevo mi atención al centro emocional e intento identificar cuál es la emoción que hay ahora en estos momentos en mí, cuál es el tono emocional. ¿En qué estoy? Esta también es una manera de sintonizarnos todos en una misma onda de frecuencia antes de escuchar la charla, una forma de armonizarnos en la medida de lo posible. Cada uno venimos de nuestro día a día, de nuestro mundo cotidiano. Ok, voy a hacer un par de respiraciones un poquito más profundas y voy a ir poco a poco abriendo los ojos, volviendo a la pantalla, a la charla. Quiero compartir con vosotros un pequeño PowerPoint que he hecho para la charla. Tanto la psicoterapia como el budismo tienen un propósito común, un objetivo común, un objetivo noble, común, que es el de aliviar el sufrimiento. Y por decir así, cada uno lo que toma son caminos distintos para llegar a ese mismo objetivo. Para la psicoterapia o para una rama de la psicoterapia, de la psicología, el síntoma sería una respuesta al sufrimiento que sentimos. Entonces el síntoma es visto en una calidad de defensa. Para otra rama de la psicología o de la terapia, el síntoma es visto como un déficit, como una falla, como algo que hay que simplemente eliminar, extirpar. Esta pequeña diferencia entre considerar al síntoma como defensa o considerar al síntoma como un déficit o una falla marca una diferencia insalvable entre dos formas de entender la terapia. Nosotros, desde la psicología humanista, desde la Gestalt, entendemos el síntoma, al igual que el psicoanálisis, lo entendemos, y otras corrientes humanistas, lo entendemos como defensa. Y al entenderlo como defensa, podemos estudiarlo, podemos aprender de él. Porque ¿de qué tenemos que defendernos? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el dolor? ¿O cuál es ese sufrimiento? ¿Cuál es el origen de ese síntoma? El budismo parte de lo mismo. En el budismo no se trata de erradicar el sufrimiento y extirparlo como si fuese, bueno, algo desechable, sino que se basa en ese estudio de uno mismo, en un estudio constante. Y en esto hay una similitud entre budismo y psicoterapia. Para mí una similitud muy importante. Un maestro zen japonés, maestro Dogen, en una frase célebre, en un texto célebre, decía que estudiar la vía del Buda es estudiarse uno a sí mismo. Y completaba la frase diciendo que estudiarse uno a sí mismo es olvidarse uno de sí mismo. Y ese olvidarse uno de sí mismo lo podemos interpretar como despojarnos de nuestro falso yo, en términos más psicoterapéuticos, o poder desprendernos de nuestro ego defensivo. En definitiva, poder estar más abiertos, más compasivos, más amorosos.
Para el budismo, la causa del sufrimiento está en el apego excesivo a los deseos, a una sed insaciable. Para la psicoterapia, o para parte de la psicoterapia, y en esto estriba una, al menos en apariencia, diferencia, el deseo sería como una respuesta lógica al sufrimiento. Deseamos porque queremos escapar de ese sufrimiento. Por lo tanto, tanto el síntoma como defensa, como el deseo como modo de escape de ese sufrimiento, son dos respuestas lógicas que los seres humanos damos a esa sensación de angustia, de sufrimiento. Si queremos hablar de sufrimiento y de liberación del sufrimiento, de ese objetivo de aliviar el sufrimiento que tiene el budismo y la psicoterapia, si queremos de alguna manera aunar ambos mapas, yo creo que es imprescindible hablar de la primera enseñanza que dio el Buda Sakyamuni, que se conoce como las cuatro nobles verdades, que podemos decir que es el episodio fundacional de eso que más tarde se llamaría budismo, que dio tras su despertar. El despertar lo podemos entender como un insight total o un insight global, ¿no? Una comprensión absoluta que este señor, este ser humano, como cualquiera de nosotros, no es ningún dios, es un ser humano más, en un momento tuvo, ¿no? En estas cuatro nobles verdades, la primera noble verdad de la que habló, la primera noble verdad es la de la existencia del sufrimiento. En nuestras vidas el sufrimiento es inevitable. Esta fue la noble verdad la primera noble verdad del Buda. Y a un nivel físico, este hombre decía, Buda Sakyamuni decía que sufrimos a causa del nacimiento, que sufrimos a causa de la enfermedad, que sufrimos a causa del envejecimiento y que sufrimos a causa de la muerte. Y venía a decir algo así como que estos son verdades universales, que todos pasamos por ahí. Todo el mundo sufre cuando enferma o cuando tiene un ser querido que enferma, cuando envejece, la decadencia del cuerpo. También nacemos con sufrimiento, con dolor. Pero decía también que a un nivel emocional o a un nivel mental sufrimos cuando obtenemos aquello que no queremos, cuando nos pasan cosas malas. Y en la vida nos pasan cosas malas. Y también cuando no conseguimos aquello que sí que queremos, también sufrimos. O cuando no tenemos lo que sí que queremos, ¿no? Me puedo empeñar en que alguien me haga caso, en que alguien quiera estar conmigo, pero si esa persona no quiere, yo voy a sufrir. Me puedo empeñar en un aumento en el trabajo, en una mejor condición laboral, y si no se da, voy a sufrir, ¿no? La segunda noble verdad del Buda, bueno, esta primera noble verdad en relación a la terapia la podríamos equiparar a la primera toma de conciencia que todos nosotros en algún momento hemos vivido, ¿no? Nos damos cuenta de que en nuestra vida algo sucede que no marcha bien. Esta es la primera noble verdad, la toma de conciencia de que en mi vida hay sufrimiento. Y requiere un acto de valentía, reconocer esto y buscar ayuda, buscar terapia, buscar entrar a un curso, a una formación, a un curso de desarrollo personal. La segunda noble verdad es la del origen del sufrimiento. Para el budismo, como he dicho antes, el origen del sufrimiento estaría en el apego, en el deseo insaciable, en la sed, el ansia. Esta es una manera muy resumida, porque esa fórmula de la causa del sufrimiento es el deseo, se puede, en una mirada más amplia, se puede ampliar hasta abarcar, bueno, pues todos aquellos síntomas que vemos en terapia, ¿no? Explorar las causas y patrones, que tiene que ver con la rigidez, que tiene que ver con la no aceptación de lo que me está pasando. Sufro porque no acepto lo que mi vida me trae y por lo tanto deseo que sea distinta. No se trata
obviamente de culpabilizarnos, sino de entendernos, de comprender qué es lo que nos sucede, entender los engranajes de cómo, y esto también es un punto fundamental, cómo somos nosotros mismos, nosotras mismas, los que nos autogeneramos ese sufrimiento. Al menos esto era la propuesta del Buda. Y cómo todas estas expectativas, estos patrones rígidos, estos patrones cognitivos, pues, o estas vivencias del pasado, causa de nuestro sufrimiento, están condicionando nuestro presente. La tercera noble verdad es la verdad de la cesación del sufrimiento, y esto sería como la buena nueva, ¿no? Que dijo el Buda. Dice, señores, no tenemos por qué claudicar y aceptar este sufrimiento de forma crónica. Existe una manera para liberarnos del sufrimiento. El cese es posible. Y es importante que tanto en la terapia como en el budismo no se trata, insisto, en extirpar, sino en transformar ese sufrimiento en algo nuevo, en algo distinto, en transmutar. Si no sufriéramos, no buscaríamos sanar y por lo tanto no buscaríamos mejorar y por lo tanto no se produciría esa transmutación o esa mejoría. La cuarta noble verdad sería el sendero, el camino, la vía para librarnos de ese sufrimiento. Y aquí el Buda, de una manera muy práctica, muy efectiva, enumera 8, se llama el octuple noble sendero, enumera 8 prácticas, 8 acciones a realizar con las cuales él dice que es posible que nos pudiéramos liberar de ese sufrimiento, ¿no? Como digo, es un camino práctico que está basado en la ética fundamental, en el budismo, en la atención y en la sabiduría. En terapia lo podríamos asimilar al plan de acción y autocuidado que todos tenemos que llevar a cabo, ¿no? Es un aterrizaje en la vida cotidiana de lo que hemos ido viendo en la terapia. Muchas veces cuando un paciente ha tomado conciencia, se ha dado cuenta, sabe cuáles son sus fallas, sabe cuáles son sus patrones de comportamiento, dice, vale, yo esto ya lo sé, ¿y ahora qué hago? Pues este octuple noble sendero es ese ¿y ahora qué hago? Es la propuesta del budismo para ese ¿y ahora qué hago? Es un proceso práctico, con pasos concretos. En el budismo este camino se recorre, como decíamos, con 3 pilares o tres fundamentos, que es la ética, la atención y la sabiduría, que se corresponden casi que al completo con los 3 principios básicos de la terapia gestal, que es la conciencia, el darse cuenta, el aquí, ahora y la responsabilidad. Y ahora voy a ir desgranando poquito uno a uno y lo voy a ir asimilando con estos principios de la terapia gestal para que podamos ver cómo sí que se solapan, por decir así, o sí que se corresponden. 2 de este octuple sendero, 2 elementos hacen referencia a la sabiduría. La sabiduría haría referencia al darse cuenta gestáltico. Y el primero sería la recta visión. La recta visión es poder ver la vida tal y como es y no tal y como somos. Algo así como poderme quitar las gafas de mi personalidad para mirar el mundo. Dejar de ver la vida con el filtro personal y ver la vida tal y como es. Para el budismo es básico aceptar la impermanencia de todos los fenómenos y también la interdependencia. Es decir, ninguno de nosotros ni de nosotras somos seres aislados, sino que estamos en continua interdependencia con todo lo que nos rodea y con todas las personas. Esto en la terapia supone el cambio del marco cognitivo, por decir así, tener otro, poder ver las carencias, poder ver las alternativas, poder ver cuáles son mis patrones relacionales. Esto correspondería a esa recta visión. El segundo principio de este camino sería
la recta intención, que para el budismo estaría relacionado con motivaciones libres de odio y de apego. Es decir, nuestras intenciones tienen que estar libres de odio, de apego, de ignorancia. Apego, odio e ignorancia son los tres venenos budistas que se encuentran en el eje de la rueda del samsara, es decir, se encuentra en el eje de nuestro malestar, de nuestro sufrimiento. En terapia esto tendría que ver con nuestros valores, con nuestras metas. Hacia dónde orientar la energía, qué es lo que quiero de mi vida, cómo quiero vivir, más allá de los síntomas que de por sí tengo. No estoy condenado a sufrir mis síntomas de por vida. Puedo tener una intención de hacia dónde quiero ir, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta de vida. Estos dos elementos del camino, como he dicho, hacen referencia a la sabiduría budista y al darse cuenta gestáltico. Y luego hay tres elementos del camino que hacen referencia a la conducta ética budista, que en cuanto a los principios gestálticos los podemos asimilar a la responsabilidad, el segundo principio gestáltico. Dentro de este estaría el recto lenguaje, que para el budismo es hablar con veracidad, hablar con cuidado, hablar con compasión. Cuando escucho esto me acuerdo del librito este de los 4 acuerdos de un chamán, creo que mexicano o sudamericano, que habla de la importancia de la palabra, de cómo la palabra crea. En terapia tendría que ver con la comunicación asertiva, con la expresión emocional honesta, con el diálogo interno, con lo que nos decimos y con lo que le decimos a otros, con no manipular a través de la palabra, que si algo me molesta, poder decir, poder expresarme en mi verdad. Si algo me duele, poderlo expresar. Otro elemento sería la recta acción, también muy vinculado con la responsabilidad, que en el budismo sería actuar con coherencia y no dañar a otros. Y en terapia estaría relacionado con conductas saludables hacia uno mismo y hacia los demás, relacionado con el autocuidado, relacionado con poner límites claros en relaciones tóxicas o que nos hacen daño, con los hábitos de vida cotidianos, con mantener y cultivar hábitos de vida nutritivos. Y el tercer elemento de esta configuración relacionada con la conducta ética y con la responsabilidad sería el recto medio de vida, la recta forma de ganarse la vida, que tiene que ver con no generar sufrimiento en nuestro medio de ganarnos la vida. En terapia tiene que ver con la exploración de cuál es mi vocación, cuál es mi vocación personal y profesional, en cuidarnos también en el trabajo. A veces nos machacamos trabajando, no tenemos límites, no podemos decir que no, más, más, más. Hablaba el filósofo coreano Bul Jung Han de que ahora mismo nos autoexplotamos y no nos damos ni siquiera cuenta. Vivimos en una sociedad donde lo que se busca es la eficacia, la eficiencia y nos exprimimos, nos olvidamos del autocuidado, nos olvidamos de los límites, también en lo laboral sobre todo, y muchas veces en lo laboral. Y este recto medio de vida tiene que ver también con decir, hasta aquí, paro, basta, es suficiente, me cuido. Los tres últimos hacen referencia al entrenamiento mental, a la atención, más concretamente a la meditación. Y en cuanto a los principios gestálticos, los podríamos equiparar al aquí y ahora, a la presencia, al estar presente. El primero de estos y el sexto, en cuanto a los elementos del octuple noble sendero, sería el recto esfuerzo, que es cultivar estados saludables y prevenir los dañinos. Y esto requiere un esfuerzo, requiere una energía, requiere una perseverancia tranquila.
un estar presente y dirigir nuestra energía hacia la práctica de la meditación, pero también hacia nuestra práctica cotidiana. Un esfuerzo justo. En terapia tendría que ver con prácticas consistentes, con prevención de recaídas. Es esto de antes, cuando me sucedía un imprevisto, me duraba 3 días reponerme, ¿no? Ahora consigo que en 2, 3 horas estoy en repuesto. He aprendido lo que tengo que hacer deporte, tengo que cuidar la limpieza de mi casa, de mi hogar, tengo que mantener una alimentación sana, esto tiene que ver con el esfuerzo, con el recto esfuerzo, no caer en la desidia, no caer en el descuido. Y esto es una práctica constante, cotidiana. Y se trata de sostener el proceso más allá de la sesión terapéutica. La sesión terapéutica es 1 hora a la semana, 1 hora cada 15 días, 1 hora mensual, pero el resto del tiempo tengo que estar en ese esfuerzo continuo. El séptimo elemento de este octuple noble sendero tiene que ver con la recta atención, y la recta atención tiene que ver con el mindfulness clínico, con la atención plena, con la plena conciencia. Ser plenamente consciente para el budismo es ser plenamente consciente del cuerpo, lo que hemos hecho antes, del cuerpo, de las emociones y de la mente. Y hacer de este estado nuestro estado normal, cotidiano. No es nada sencillo, es un compromiso, es una práctica de vida. Lo que pasa es que lo que promete es el cese del sufrimiento, lo que promete es un bien mayor, un bien que no tiene precio. Yo creo que vale la pena por lo menos intentarlo. En terapia eso, tiene que ver con el mindfulness, con observar sin juzgar, sin pretender cambiar, tiene que ver con la aceptación. Me viene eso de escuchamos pero no juzgamos, ¿no? Pero se tiran ahí a... Bueno, el último de los elementos tiene que ver con la recta concentración, que en el budismo tiene que ver con mantener y conservar estados de calma, de recogimiento. Y esto en terapia lo vemos en la relajación, en las visualizaciones guiadas. La meditación en sí se nutre de estos dos elementos, ¿no? Del elemento de la concentración, donde establecemos una base sólida de bienestar, de calma, para luego introducir ese elemento atencional, donde inevitablemente van a emerger toda una serie de síntomas, de fenómenos mentales, corporales, emocionales, donde yo los voy a poder observar sin juicio y por lo tanto voy a poder desidentificarme de ellos. Es decir, me voy a poder desidentificar del personaje, me voy a poder liberar del ego. Voy a poder ver que ese ego, más que liberar del ego, voy a poder ver que ese ego no tiene una sustanciabilidad fija, sino que es algo mutable, es algo ilusorio. Para esto necesito, bueno, cultivar primero esa concentración que me da esa base de tranquilidad y paz para luego poder ir soltando, soltando, soltando. Estos son en sí, bueno, las 4 nobles verdades. Este es el octuple sendero, que lo podemos ver como un mapa integrador de la terapia, que va desde la conciencia, desde la toma de conciencia, del darse cuenta, a la responsabilidad y terminando por la presencia del aquí y ahora y de la meditación. Podemos ver al Buda entonces como un terapeuta adelantado a su época, un médico de hace 2500 años, donde hace un diagnóstico, dice, hay sufrimiento, donde marca la etiología del sufrimiento, dice, la causa del sufrimiento es el deseo, que no es el deseo es una traducción demasiado simple, por decir así, es el ansia, la sed, la no aceptación de las cosas, el no aceptar, pero que establece un pronóstico positivo, al menos nos da esperanza y nos dice, oye,
hay posible salir de ese sufrimiento puede cesar, que sería la tercera noble verdad. Y luego nos da el tratamiento, que es ese octuple noble sendero. Esta es la propuesta del Buda de hace más de 2500 años. Y esto es un poco la propuesta que propongo yo para los talleres que me gustaría que se formaran, si alguien está interesado, por supuesto. Herramienta central y herramienta fundamental del budismo es la práctica de la meditación. Todas las teorías, todas las palabras, bueno, no dejan de ser como notas a pie de página de la práctica meditativa. De hecho, el Buda insistía de no me creas a mí, experiméntalo, vívelo tú. Y la manera que el Buda tuvo de... Me ha entrado un mensaje y me despista un poco, perdón. La manera que tuvo el Buda de experimentar ese despertar fue a través de esa práctica meditativa, que es, pues decir así, el corazón de su práctica. Es lo que nos transmitió. Y todo el aparato intelectual que hay alrededor de eso, bueno, es un apoyo, es una ayuda, pero no es el corazón de la práctica. De todas formas, la práctica de la meditación ahora mismo se está súper estudiando. Por fortuna, ahora tenemos métodos científicos, neurológicos, hay divulgadores como Nazaret Castellano, Antonio Damasio, bueno, budistas que hacen colaboraciones con científicos, se le llena el cuerpo de electrodos mientras están meditando, se hace un registro, se hace unas mediciones y está constatado, medible, cuantificado científicamente todos los beneficios que la meditación tiene. Y a un nivel cerebral, cognitivo, está demostrado que la meditación favorece la neuroplasticidad cerebral, la formación de nuevas neuronas, también la destrucción de otras que no son necesarias o que están, no sé, que están obsoletas, por decir así. Yo no entiendo de esto, pero también que reduce la hiperactividad de la amígdala. También está demostrado que fortalece redes neuronales, que mejora la atención y la concentración, que incrementa la metacognición, es decir, el ser consciente de nuestros estados emocionales, de pensamiento. Es decir, permite esa desidentificación, con lo cual puedo autoobservarme y al verme como un objeto de estudio, puedo cambiarme, porque las cosas no me suceden a mí, no estoy yo inmerso en lo que me está sucediendo, sino que me puedo ver como un observador ajeno y por lo tanto puedo modificar. ¿Puedes silenciar, por favor, Patrick? A un nivel fisiológico también comprobadísimo que reduce el cortisol, que mejora la variabilidad cardíaca, que reduce la presión arterial, fortalece el sistema inmune, modula la sensación de dolor, mejora el sueño. Y a un nivel psicológico y conductual, bueno, ayuda a la regulación emocional, reduce la ansiedad y la depresión. Está este programa famoso de Kabat-Zinn, ¿no? de 8 semanas de mindfulness para la depresión. Bueno, incrementa el bienestar subjetivo, la sensación de bienestar, mayor empatía, lo cual se relaciona con mayor salud, según estudios, y más capacidad de resiliencia. Todo esto son conceptos que son medibles, que son fácilmente comprobables. Hay papers, hay artículos, hay estudios científicos. Y más allá de esto, a mí me resulta especialmente interesante esa capacidad no medible o esa capacidad no cuantificable científicamente, que tiene que ver con ese desmantelar el ego o ese desmantelar el falso yo, o de alguna manera ese permitirnos ver al rey desnudo del cuento. El rey está desnudo, ¿no?
Es decir, poder ver con qué ropajes nos vestimos y ver que son eso, que son simplemente ropajes, que son máscaras, que son falsedades. La meditación trata de esto. No es una suma, no da. La meditación quita. La meditación va quitando capas. En esa actitud meditativa yo puedo ver aparecer todas esas fabricaciones mentales, emocionales, y puedo ir desidentificándome de todas ellas. Y esto es un poco la charla que tenía preparada y la propuesta que me gustaría llevar para los próximos meses en la escuela. Si alguien está interesado, me gustaría abrir un periodo de preguntas, de si alguien tiene alguna duda, de si alguien se ha quedado con ganas de preguntar algo, de saber algo, que directamente quite el silencio del micro y yo encantado, si puedo, le contesto o entre todos dialogamos. Vamos. Mira, yo tenía una pregunta Sí, que, bueno, me anda rondando un tiempo con sí, respecto al, o sea, imagino, vamos, creo que vosotros sois enfoque gestáltico, por supuesto, ¿no? sí. Terapéutico, sí. Entonces, ¿cómo se aborda desde este enfoque terapéutico eh, la relación con las herramientas que desarrollo para no dejar que me hagan daño, pero también el daño que yo causo, cómo lo abordo? O sea, ¿qué relación hay entre estos dos aspectos? ¿Cómo se relacionan? Si se prioriza uno a otro, se ponen al mismo nivel, todo lo que tiene que ver con eso. Un poco. Mm. Bueno, lo que he entendido, ¿no? Cómo gestionar no solo el daño que a mí me causan o que a mí me llega, Ajá, sino también cómo gestionar el daño que yo produzco o yo hago, ¿no? sí, sí, más o menos Sí, sería eso, sí. sí. El daño que a mí me causan, como yo entiendo que se debe de abordar, es protegiéndome de ese daño. ¿Cómo hacer para que ese daño que me llega, no, en la medida de lo posible, no permitir que me dañe? Es decir, si yo mantengo una relación personal con alguien y esa persona me daña, yo tengo que poner un límite donde yo me sienta segura, donde yo me sienta a salvo. Muy básico y muy sencillo. Esto es como el ABC. Muchas veces entramos a querer cambiar al otro o querer que el otro sea distinto o que el otro incluso no me dañe. Y es que tenemos poco margen de acción con el otro. Y lo que hacemos es entrar en un bucle de difícil salida, donde probablemente vaya a salir todavía más dañada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponerme a salvo del daño. En cuanto al daño que yo produzco o yo provoco, si yo reconozco que he hecho un daño, lo primero que tengo que hacer, y me parece un paso importantísimo, es darme cuenta del daño que yo he hecho y responsabilizarme del mismo. Hablábamos antes de los tres principios gestálticos, ¿no? De darse cuenta, responsabilidad y presencia. Lo primero es darme cuenta, luego responsabilizarme del daño que yo he hecho. Y con la presencia, lo ideal sería poder reparar ese daño en la medida de lo posible si la otra persona está dispuesta a aceptar esa reparación. Es inevitable que dañemos, es inevitable, todos, porque nuestro deseo, nuestra necesidad, en algún momento va a chocar con el deseo, con la necesidad de otro. Y no es que dañemos nosotros personalmente, es, por decirlo así, que nuestra acción o
nuestro actuar, nuestro deseo, nuestra necesidad da con alguien que no sabe protegerse a sí mismo y por eso siente el daño, por eso la primera parte es poderse proteger, pero decir así que nuestro actuar da con la herida de la otra persona. Entonces, si me doy cuenta, lo que tengo que hacer es responsabilizarme del mismo y luego tratar de subsanar ese daño. Así lo entiendo yo. A veces son unas disculpas, a veces hacer un acto, a veces preguntar, oye, ¿necesitas algo para quedarte bien? De alguna manera hacer un acto de reparación. Ujú. No se trata de caer en la culpa, ¿eh? Más que la culpa es la responsabilidad, que tiene que ver con poder responder. Ujú. Y por supuesto, intentar que no vuelva a suceder. Estar atento, atenta a que no me vuelva a suceder. Así lo entiendo yo, ¿eh? Ujú. Vale, gracias. A ti. Bueno, Hola, cerrando. Ah, ¿hay alguien, perdón? sí, es que, perdón, pero es que se me oye, es que se me había apagado el vídeo, no sé si se me ve o se me oye. Yo estoy buscándote, ahora te veo, sí. ¿Hay tiempo para otra pregunta? Sí, sí, si no, sí, el que quiera quedar, permanecer, que permanezca y con libertad. Vale. Sí, yo tengo curiosidad por entender cuál es vuestro abordaje en psicoterapia, en las sesiones de terapia, quiero decir. em, en este enfoque que estás planteando, ¿no? Sí, Que me resulta también ya familiar por otras escuelas. sí, Entonces, me pregunto cuál sería el abordaje en sesión de terapia con respecto a, por ejemplo, pues no sé, un comportamiento que es muy inconsciente en el paciente o en el cliente y cómo se aplica la parte budista en el trabajo, digamos, de sesión, ¿no? en Es la decir, si la clínica. persona no logra meditar, por ejemplo, no es capaz de asumir no sé, o cómo desarrollar la conciencia cuando no es, cuando hay comportamientos muy inconscientes, ¿no? A mí es la parte que me preocupa cuando la gente está muy ciega, muy sorda a lo que hace, a su propio comportamiento y cómo llevarle a ver. A ver lo que realmente está sucediendo. Entonces, ¿cómo lo abordáis? Es decir, la Gestalt tendrá una técnica, pero el budismo, si lo metéis también ahí, ¿de qué Sí, manera? sí, sí. Bueno, yo no sé cómo hablas en plural, no sé cómo lo aborda otra gente. Yo te digo cómo yo trato en sesión o Sí. en clínica. Yo no hago un planteamiento cuando estoy trabajando, yo no hago un planteamiento eh, budista. No Mm. utilizo herramientas budistas. Por decir Mm. así, el budismo es algo transversal, es algo que me atraviesa, que está en mí. Yo entiendo que mi terapia está impregnada, porque yo estoy impregnado de budismo. Entonces, Vale. no empleo una técnica concreta. Cuando alguien está muy ciego o es muy inconsciente, yo lo que busco es entre los dos explorar para ver si llegamos a un darse cuenta, a un insight. Vale. Pero no empleo una técnica budista concreta, no hago sesiones de meditación en consulta, no pongo a la gente a meditar, Vale, vale. puedo hacer una visualización, pero porque tiene una finalidad con eso que esa persona, bueno, ese oscurecimiento óntico, ¿no? Esa ceguera que en ese momento tiene, ¿no? Mm. Pero no empleo una técnica concreta budista. También me Vale. parece, la psicoterapia tiene técnicas muy, muy valiosas y muy especializadas para esto, y el budismo tiene otro tipo de técnicas más para su objetivo. El budismo no Sí, deja de ser un camino espiritual, sí, no deja de ser una senda espiritual, que va como a ese sufrimiento más existencial. sí. Y la psicoterapia iría más dirigido como a un sufrimiento, por decir así, más neurótico.
más del día a día, más de andar por casa. Mm. Y, y el budismo es más como esas grandes cuestiones de la vida, ¿no? Del nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte. Esto tiene un componente existencial muy fuerte, distinto a si me peleo con mi pareja porque siempre tira la toalla en el cuarto de baño y no la recoge, por decir así, ¿no? Sí. Hombre, la raíz, entendemos que la raíz es la misma, el apego y la identificación con el ego, Sí, pero el enfoque, pues, por eso tenía curiosidad por ver sí. cómo Ujú. combinas las dos visiones en sesión de terapia. Sí, yo Mm, como te digo, y para mí el budismo impregna la ética, la compasión, pero no empleo técnicas budistas per se en sesión. ya. Ni el enfoque espiritual. Tampoco, porque esto sería tratar de dirigir a la persona. Mm, Y hay gente que no cree y es fantástico. O sí, hay sí, gente que tiene una creencia que es diametralmente opuesta a la mía, pero a esa persona le sirve, le funciona. claro. Entonces, me parecería que sería algo demasiado directivo y yo ahí no me siento cómodo. Yo tengo mi propia creencia, por supuesto, pero no la pongo en sesión. A mí lo que me vale es la creencia del cliente, no la mía en sesión. Claro. Algo así. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes, Joaquín. Hola, Hola. Bueno, soy José Antonio. hola José Antonio. Me queda la duda. Tu propuesta entonces sería en esta formación estudiar estos 8 pasos y su fusión con la terapia gestáltica. ¿Sería eso? Iría por Uno ahí, por uno, sí, cada paso. sería lo que yo tenía pensado y lo que a mí me gustaría que saliera sería, en principio, hacer 4 encuentros y en cada encuentro tomar por eje principal una de esas nobles verdades. La primera noble verdad, la de la existencia del sufrimiento. Entonces, sería algo así como una primera introducción teórica, pero luego explorar juntos cómo es eso del sufrimiento en mi vida. ¿De qué me doy cuenta yo? ¿Cómo es mi sufrimiento? ¿Qué es lo que a mí me genera angustia? Para luego llevarlo a un plano experiencial, un plano de compartir con compañeros, con compañeras, algo que me haga también hacerlo cuerpo. Y cada sesión terminarla, por supuesto, con una meditación que me parece, como decía antes, el eje fundamental y el eje principal. En un segundo encuentro, pues ver cuáles son las causas, cuál creo yo que son las causas de mi sufrimiento, ¿no? ¿De qué me doy cuenta de mi sufrimiento? Que para el budismo es el deseo, pues también exploraremos el deseo y cómo es mi deseo. ¿Eh? Soy intransigente con mi deseo es la ley, como decía la canción, y por lo tanto lo que no se ajusta a mi deseo me produce frustración o soy capaz me decía a mí un terapeuta en relación al deseo, que para mí me parece fundamental y algo, este hombre era psicoanalista, pero a mí me parece también muy budista, me dice, Joaquín, la vida es quedarse a medias, la vida es quedarse a medias, pedazo de bofetada que me pegó este hombre, la vida es quedarse a medias, ¿qué me estás diciendo? Que yo no puedo satisfacer, pues a veces no, a veces me toca aceptar que mi deseo no puede satisfacerse y esta rendición, que también se da en la meditación, este aceptar es lo que me va a dar calma, lo que me va a dar tranquilidad. Y en un tercer encuentro, bueno, pues la tercera noble verdad, que es la cesación del sufrimiento, ¿no? Existe esa posibilidad, ¿no? Esa luz al final del túnel y cómo es en mí esa esperanza, cómo es en mí ese deseo de cambio. Y en un último encuentro, efectivamente, poder revisitar ese octuple noble sendero con la recta visión, el recto actuar, la recta intención, y poder ver cómo esas 8 etapas del sendero, por decir así, cómo es eso en mi vida.
Hay alguna que tenga totalmente descuidada, que no le haga ni puñetero caso, o más o menos las llevo las 8, esto del autocuidado, esto de la presencia, esto de la atención, esto de la concentración, esto del recto modo de ganarse la vida. ¿Cómo es esto en mi vida? Y la propuesta es esta, pero este mapa budista, por decir así, es una cartografía inmensa que podría dar, si hubiese un grupo que tuviera continuidad, podría dar para muchas otras sesiones, porque el budismo bueno, es maravilloso cómo disecciona la realidad y cómo frente a otros caminos espirituales u otras corrientes, ¿no? Es como lo tiene todo con mucho método, muy bien ¿Y tu propuesta, estructurado. perdona, Joaquín, ¿y tu propuesta sería online, sería presencial? Mi propuesta sería presencial, en principio presencial. Tendría que darle vuelta a ver cómo poderlo hacer online, pero en principio sería presencial, un viernes mensual aquí en Jerez, en la escuela, aproximadamente 3 horas, algo así como de cinco a 8, algo así. Esta es la propuesta, con un método de trabajo muy claro, ¿no? En un primer momento como una parte teórica, cómo se relaciona budismo y psicoterapia, en cuanto al sufrimiento, en cuanto al deseo, en cuanto luego una parte personal, vivencial, una parte de compartir, de integrar y una parte de meditación para finalizar. Esta sería un poco la estructura. Estupendo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si sale grupo, pues sería ya cuestión de poner fechas. Yo tengo aquí una tentativa de fechas, pero hasta que no haya grupo. Luego me gustaría, como de la mano a este proyecto, abrir un espacio de meditación gratuito en la escuela. Un par de veces en semana, poner un horario que más o menos nos venga bien a la mayoría, coger una sala y tener un espacio donde ir a hacer esa pausa que hablábamos al principio, en compañía de otras personas que también están interesadas en ese estudio. Estudiar la vía del Buda es estudiarse uno a sí mismo, ¿no? Esta frase yo creo que es importante. Sí, Estudiarse uno a sí mismo es olvidarse de sí. Pues profundizar en eso a través de la meditación. estupendo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Un par de preguntas. ¿Se me oye? Sí, Ah, vale. ¿Qué fechas más o menos estás barajando? Es una de pues las mira, yo, preguntas. yo, te- yo tenía previsto, si sale grupo, te lo voy a decir enseguida, porque tengo aquí, si sale grupo, que yo pienso que un grupo 6, 8 personas yo tiro para adelante, hacer eso, 4 encuentros de 5 a 8. Yo tenía previsto 10 de octubre, que está ya ahí, la verdad que está ya ahí, es muy próximo, 7 de noviembre, 19 de diciembre y 9 de enero. Espera que lo apuntemos. Sí, Has dicho 10 del 10, 7 del 11. sí, ¿Qué 19 del más? 12 y 9 del 1, A ver, no. con la posibilidad de seguir profundizando. Ujú. Y la otra Pero pregunta es si las sí, meditaciones estas que estás planteando, que a mí me suena sí, súper interesante, pero claro, nosotros vivimos a 1 hora de Jerez. ya, Entonces, claro, ahí quizá si fueran online, pues podríamos participar. ok. Bueno, pues es cuestión de verlo, porque a lo mejor simplemente poner una tablet y, y compartir ese espacio, pues eso yo lo veo más factible porque no se da mucha interactuación. Entonces, como no se Claro. interactúa, es simplemente, y sería una manera de no estar, de estar, a pesar de la distancia, acompañadas. Ujú. Gracias, Joaquín. Nada. No.
si hay interés, si alguien quiere, bueno, pues se puede poner en contacto con la escuela, puede pedir mi teléfono si alguien quiere hablar conmigo, que en la administración del centro, y se puede poner en contacto conmigo directamente o simplemente mostrar el interés. Y ya digo, si sale grupito de 6, 8 personas, vamos adelante y vamos a ver esta experiencia, dónde nos lleva. A mí me parece muy interesante y especialmente necesaria en los tiempos que vivimos, la verdad, porque, no sé, mi percepción es que vivimos momentos convulsos y muy caóticos. Encontrar esa calma interna indudablemente se va a reflejar en nuestras vidas y en las vidas de la gente con la que convivimos y con la que nos rodeamos. Si no hay más preguntas, simplemente para cerrar, decir esto, que el budismo no se trata, como decíamos al principio, de borrar el dolor, de extirparlo, de eliminarlo, sino que se trata más bien de entrar en él, ¿no? De transmutarlo, de transformarlo. Hay una frase zen, o yo se la atribuyo al zen, que dice algo así como que en el zen no nos ilusionamos con la iluminación, sino que iluminamos nuestras ilusiones. Me parece también una frase muy certera. Vamos a dejar la iluminación para los iluminados y nosotros simplemente vamos a ver nuestras miserias y a transformarlas, por decir así. Y al transformarlas vamos a poder estar en un modo de vida más compasivo con lo que nos rodea y con los que nos rodean, porque vamos a estar precisamente menos defendidos. Entonces, esto, aprender a vivirlo con lucidez y libertad, la integración de estos dos enfoques enriquece la práctica clínica y a mí no me cabe duda que enriquece también la práctica espiritual, la práctica de ese camino espiritual budista, en este caso, y la invitación es esta, explorar este cruce entre lo personal y profesional. Daros las gracias de corazón por asistir y te paso la conexión, Patri, por si quieres decir alguna cosa. Bueno, darte las gracias a ti, creo que ha sido muy interesante y bueno, eh, nada, dar también las gracias a todos los participantes y las participantes y todos aquellos que estéis interesados, pues eso, os ponéis en contacto con nosotros, con la escuela, en el teléfono de la escuela y a partir de ahí, pues os vamos informando. Puede salir algo interesante, diferente, puede ser algo chulo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias a todos, a todas. Chao, chao. Adiós. Chao.